discusión no está solamente con los laburantes, con los empleadores, como escuchábamos recién a esta entrevista, sino también en las redes sociales y con las figuras públicas, como te venimos contando acá, Edu, en el noticiero. Y figuras públicas como Pampita se metieron a opinar sobre lo que les produjo el resultado de las PASO y el triunfo de Milei. Quiero aprovechar a preguntarle, ya que está y sabe del tema, yo de política no sé nada. ¿No estás empapándote un poco? No, prefiero mantenerme al margen, pero sí hay unas cosas que dice Milei que a mí me preocupan, obviamente. Y una de las que más me preocupan, y que hoy lo hablaba con uno de mis hijos en casa, era la posibilidad de comprar armas al tener una mayoría de edad. ¿Eso cómo sería en el país? Digamos, los ejemplos que tengo de afuera de otros países es que, tremendo. Bueno, no hay un testeo previo de la salud mental de la persona que compra las armas y bueno, como sabemos hay tiroteos en colegios, en cines, en teatros. No sé si ese es el país que yo quiero para mi familia a futuro. Es una de las cosas que más me preocupan de Milei. No, bueno, también Pampita habló Milei del tema de la venta de órganos. Venta de órganos. Venta de órganos, privatización de los colegios públicos. Sí, claro. Tremendo. Salud pública, lo mismo. Salud pública también privatizada. Yo ahí, ¿sabés qué? En la política vos capaz lo habrás escuchado, Pampita, en las conversaciones con tu esposo. En la política hay algo que se llama el teorema de Baglini. El teorema de Baglini, ¿qué dice? Que a medida que vos te acercás al poder, te vas moderando más. Claro, claro. Quiero aprovechar a preguntarle, ya que está... Allí, Pampita, la respuesta de Milei no tardó demasiado, Cata. No tardó demasiado y les dejo a su criterio si no fue un poco machista con lo que dijo. Mirá. A ver. En este caso, por ejemplo, Pampita ayer hablaba y decía el miedo en relación al tema de las armas, ¿no? Al tema de los hijos. Bueno, decía, tengo miedo por mis hijos, el tema de las armas. Está bien, digo que no las tenga. Es decir, lo que pasa es que, digamos, o sea, creer que Pampita es neutral es una tontería. Claro. Digo, es la esposa del señor Moritán, claro. Alguien que se ha dedicado sistemáticamente a ensuciarme desde Juntos por el Cambio. Entonces no es una visión neutral. Él dice que no es neutral porque es la mujer del marido de Pampita, de García Moritán. Pero bueno, Pampita también puede tener su propia opinión, ¿no? Además de que tiene derecho a opinar, es una persona independiente de su marido, con una trayectoria y con miedo por sus hijos, por propuestas de Milei que son súper polémicas. La aportación de armas, la venta de órganos, entre muchas otras propuestas polémicas de Milei. A ver, siguen los ataques por que Lali se expresó en las redes. Se expresaron varios artistas, pero se la agarraron especialmente con Lali. ¿Qué tenemos? Tenemos, por ejemplo, a Ramiro Marra, que es el candidato a jefe de gobierno porteño de Milei, que dice, dólar blue a 725 pesos, mayoristas aumentando un 25%, cierre de importaciones por 14 días, la inflación que se dispara, por favor que Lali salga a decir algo, como irónico, diciendo, ¿no? Obviamente irónico. No sé por qué se la agarran con Lali, la verdad, ¿eh? Lali expresó... Bueno, a ver, hubo una opinión y después empiezan las respuestas y esto no termina más. No, no termina más porque además se metieron todos los famosos. Mirá quién le contestó, el emperador Alex Canilla, que hace este flyer donde la ataca a Lali y pone, nadie es kirchnerista gratis, aguante los Rolling Stones... y dice que cobró del gobierno esta cifra que a chequear, pero Lali, si hay algo que hace, es trabajar, y trabajar, es una trabajadora y una artista buenísima. Pero bueno, evidentemente por expresar sus opiniones políticas, la atacaron. Alex Canija lo defiende a Milei en su condición de votante de Milei. Sí, y porque además dijo, ¿no? Por una política sin barats y demás, Mira, ¿no? No, y ahí además dice, el peluca Milei y yo tenemos que ser grandes amigos, me siento muy identificado y pensamos igual. Además, los dos odiamos a nuestros progenitores, fuertísimo. Perdón, déjenme reírme un poquito. Pero yo no me río, yo me lo tomo en serio. Pero lo de Alex es un montón, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿este va a ser el nivel que vamos a tener en la campaña? Porque los problemas no son si Alex Canija apoya a Milei o si Milei le contesta a Pampito, si Lali Espósito dice lo que dice. ¿Sabés lo que pasa, Edu, con todo esto? Que uno dice, uy, me lo puedo tomar en joda, son virales, estas cosas tienen muchas reproducciones. El tema es que una de las grandes peleas de esta elección de acá a octubre es el voto de los jóvenes. Es el voto de los jóvenes porque Milei tiene muchísima penetración en los jóvenes. Está bien, bueno, pero los jóvenes son de... No votan por estas cosas, por lo que diga jóvenes, Alex Canilla.
son jóvenes que votan y que eligen... También procesan y decodifican todo esto y son libres de votar a quien quiera. Y tienen todo su derecho a votar a quien sea. Que eso es lo que pasó en las PASO, ¿no? ¿Qué están haciendo todos los políticos sin grieta, afilando los colmillos y hablándole a ese sector? Y por otro lado, por supuesto, los artistas y figuras públicas que tienen todo su derecho a expresarse y se meten en la campaña. Ahora bien, se suben los políticos a estas declaraciones de los famosos. Por ejemplo, Carolina Píparo, que es la candidata a gobernadora bonaerense de Milei, también le respondió a Lali. A ver. Vi un debate en las redes sobre una cantante que decía qué peligroso, gente antiderecho. O sea, yo creo que toda esa gente, con su voto, nos ha mostrado que finalmente no hay ningún derecho en este país. Porque digo, si esa es la gente, y mucha de esa gente que yo le agradezco la confianza, es porque sabe exactamente que en este país no existe el derecho a la educación, el derecho a la salud, muchísimo menos el derecho a la seguridad. Entonces digo, ¿de qué estamos hablando? Porque basta del tema discursivo. ¿De qué estamos hablando en la realidad? En la realidad, ninguno de esos derechos son reales. Los derechos frente a la derecha, ¿no? Ahí estaba la opinión de la candidata a gobernadora bonaerense. A ver, recién nuestro colega Darío D'Amore nos planteaba esto de, bueno, no solamente los jóvenes votaron a Milei, no, claro, lo votaron de todas las clases sociales, de todas las edades. Quizá hay una fuerza joven que inicialmente le fue dando forma a todo lo que Pero tiene mucha Milei. penetración en los jóvenes y además los jóvenes son un sector, porque son muchos, a los que todos los candidatos están apuntando. Por eso también, digamos, estas figuras públicas. Es que probablemente los jóvenes ya los tengan, ¿no? Digo, y ahora evidentemente logró seducir a gente de mayor edad. A otra porción del electorado, lógicamente. Sí, pero digamos... Disgustado con las opciones, las alternativas, ¿no? Pero lo que quiero decir es que los equipos de campaña están apuntando al sector joven para tratar de seducirlo porque son muchos votantes. Entonces, voten a quien voten, que muchos votan a Milei, le tratan de hablar de diferentes maneras. Sí. Lo que quizás no están entendiendo que quien votó a Milei lo va a seguir votando a Milei. No, digo, el joven que está convencido de Milei como el personaje que habla de la anticasta, digo, da la sensación que tienen que ir en búsqueda de los que no votaron, de ese 31% que va a votar un 8% más. Digo, esos son los cálculos que se hacen en que además al paso de las primarias hasta las generales de octubre. Si me das, puedo permitirme una pequeña opinión. Nadie le habló a los jóvenes, Edu. Recién ahora se acuerdan para morderles el voto, pero los jóvenes son un gran sector olvidado de este país. Pero hay que hablarle, a ver, Cata, hay que hablarle a los jóvenes o vos le hablás al electorado. No, pero... Y planteás tus ideas y te las compran o no. Pero es un segmento que no tiene proyecciones, que vos los escuchás y no se pueden ir de su casa porque no pueden pagar un alquiler, no pueden estudiar y trabajar porque están muertos, porque los trabajos son súper precarizados y llegan recansados para estudiar. Les cuesta mucho soñar y imaginarse un futuro. Entonces... estuvieron muy deprimidos sin clases durante toda la pandemia. Entonces ahora se acuerdan tarde por las elecciones, bueno... Se hubieran acordado todos, sin grieta, hablarle a ese sector antes. Ahora bien, tenemos justamente en las redes sociales muchos influencers que están politizados y entre ellos los influencers del sector de Milei, que de nuevo tienen tracciona muchísimo a los jóvenes y esta militante de Milei sobre todo, que habla de sus propuestas a las mujeres. Javier Milei quiere dejar a las mujeres sin derechos. Al igual que con la educación, seguramente escuchás esta mentira bastante seguido porque intentan instaurarla todo el tiempo. Pero quédate que te cuento porque es completamente falso. Esta frase tan famosa y a su vez tan falsa nace de una interpretación completamente malintencionada de una de las promesas de campaña de Javier Milei cuando asuma la presidencia, que es cerrar definitivamente el Ministerio de la Mujer, como si este ente de alguna forma nos garantizara nuestros derechos. Así que mejor repasemos juntos qué hace el Ministerio de la Mujer. Bancos rojos en las plazas para luchar contra la violencia de género. 100% efectivo, ¿no? Seguramente la brillante idea de poner bancos rojos para luchar contra la violencia de género les generó tanto estrés que tuvieron que destinar 51 millones para tomarse un break, un cafecito. Y de alguna forma deben llegar a las reuniones en las que plantean estas novedosas ideas. No van a pagarse sus propios taxis, que mejor lo paga el contribuyente. Y todo este gasto financiado con tus impuestos no te dolería tanto si al menos hubiesen ayudado en algo a la mujer. Pero no es así. Desde la creación del Ministerio de la Mujer, los femicidios no hicieron otra cosa que aumentar. Según el Registro Nacional de Femicidios, en el 2020 se cometieron 202 femicidios.
Ahora bien, tal como nos muestran los datos de los observatorios de la sociedad civil, en el 2021 hubo 221 femicidios y en el 2022 272. Es decir, desde la creación del Ministerio de la Mujer, los femicidios no hicieron otra cosa que aumentar. El Ministerio de la Mujer sirve para mantener a todos los ñoquis que trabajan ahí, para que se tomen sus cafecitos o todos los taxis que se les antojen. Mientras tanto, las mujeres siguen muriendo, porque el Ministerio de la Mujer no sirve. Las mujeres no necesitamos ningún derecho por encima del hombre, sino igualdad jurídica. Yo no quiero ningún cargo para las mujeres por el mero hecho de serlo. Si alguna mujer llega a un cargo público, debe ser por su idoneidad y capacidad, no por el mero hecho de ser mujer. Así que no, Javier Milei no va a dejar a las mujeres sin derechos. Al contrario, va a reconocer nuestra capacidad de inteligencia al demostrar que no necesitamos de ningún Estado para llegar a donde queremos. Bueno, esta es una de las tantas propuestas de Milei con respecto a las políticas de género. Quizás, además, lo más polémico es lo que está diciendo sobre el aborto, de dar marcha atrás, que jurídicamente, por lo que yo consulté a varios expertos, no se podría hacer, digamos. Pero bueno, es otra salida aparte para discutir. Lo cierto es que es una propuesta la de cerrar el Ministerio de la Mujer, que hay que decir que yo consulté en otros equipos de campaña y lo que decían es, evidentemente no tuvo resultados buenos el Ministerio de la Mujer, pero a diferencia de lo que están diciendo los militantes de Milei, por ejemplo, en Juntos por el Cambio, lo que pensaban los equipos de Larreta era, se puede poner una Secretaría de Políticas de Género adentro del Ministerio de Economía, digamos, que sería una forma inteligente de tener políticas públicas de género. No es lo que está discutiendo Milei. Continuarán las propuestas y los virales, por supuesto, Edu. Gracias.